aquí en esta mañana. Dios me los bendiga en gran manera. Gracias por estar acá. Y quiero pedirles el favor, gracias por este mes que estuvieron ahí en la brecha y en todo el tema. Estaba haciendo un tema que me exigen de otra licenciatura, así que les pido perdón porque si el otro año me tocaba otro mes, pero espero que no, y vamos a estar allí en la brecha del Señor. Hoy quiero que vayamos a la palabra del Señor, familia, pero quiero empezar orando por muchas personas. Especialmente conocí a un varón en la costa, conocí a un varón allá en Barranquilla, se llama Jorge Mario Rodado. Y quiero, familia, quiero iglesia, que me ayuden a orar por la familia Rodado en Barranquilla, por Juan Carlos, por Jorge Mario Rodado en esta hora. Quiero que me acompañen en un pequeño clamor por la vida de Jorge Mario. Está pasando por un tema muy difícil y yo quiero hacerle sentir que no está solo, que hay una iglesia que, aunque no está en Barranquilla y en Bucaramanga, y que esta iglesia se preocupa por aquel que necesite, no importa si está en Santander o en Colombia. Somos una iglesia que nos unimos al clamor y al dolor de cualquier persona. Así de que quiero que por un instante cierre sus ojitos. Si quiere levantar su mano, usted no sabe la situación, no es necesario que la conozca, pero vamos a orar por la vida de Jorge Mario Rodado en esta mañana. Padre, en esta hora oramos por Jorge Mario Rodado y toda su familia, por Juan Carlos, por su mamá, por todos los que lo rodean. Señor, la vida de Jorge Mario, Señor, en esta hora la pongo en tus manos. La ponemos como iglesia, la ponemos como hermanos en Cristo, Señor, y hoy bendecimos la vida, oh Dios, de Jorge Mario en esta hora. Pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, desde acá, oh Dios, en Santander, donde se está moviendo, en Barranquilla, también se mueve, y en cada rincón de Colombia, para toda persona que te necesite, Señor, tú estás cerca, y tú has estado cerca siempre. Como adorábamos ahorita, tú siempre llegas a tiempo, nunca nos has dejado solos. Y Jorge Mario, el Señor está contigo en medio de esta crisis, en medio de este momento. Jorge Mario Rodado, quiero decirte que el Señor está contigo y el ángel del Señor está contigo, y el Señor está alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra. Y hoy lo bendecimos, te bendecimos como iglesia, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jorge Mario, amén y amén. Familia, Dios me los bendiga. Este mes, vea, yo no sabía, pero el Espíritu Santo sí. Estábamos en el Espíritu. Desde la semana pasada empezaron a tocar el tema de liderazgo. Y vamos a hablar este mes el liderazgo que hay en mí. Vamos a mirar ese tema del liderazgo que hay en mí. Pero para entender el tema de liderazgo, nos toca entender un tema como personas. Que cuando Dios nos está llamando a esta generación para un liderazgo, nos está llamando conforme a lo que somos. Dios no está buscando gente perfecta, ni gente sumamente santa. Dios está buscando gente que intente doblegar su corazón al Señor. Pero en el caso de un liderazgo muy notable en el Antiguo Testamento, quiero que abran la palabra del Señor en Éxodo capítulo número 2. Abre la palabra del Señor en Éxodo capítulo número 2. En el versículo 11, se sabe más o menos la historia de Moisés. Moisés tenía un liderazgo fuerte, donde usted sabe el contexto de Moisés. El líder, y me lo devuelves para, envíaselo, ahí está Juan Carlos Rodado. Y el contexto de Moisés era un hombre que fue hebreo, salvado de las aguas, ustedes lo saben, y fue formado en Egipto. Pero en Egipto tuvo 3 carreras Moisés. Moisés fue formado en una carrera militar en Egipto y fue general del ejército de Egipto.
También fue sacerdote del dios Akenatón, del dios Sol. Y también estuvo otra carrera que tuvo él y fue arquitecto. Moisés tuvo 3 carreras importantes en formación en Egipto. Por eso cuando el Señor le da lo del arca, Millexito, cuando Dios le da las medidas del arca a Moisés, no le es raro. Moisés sabía de arquitectura y para Moisés fue fácil entender los planos que el Señor le da. Y en este caso y en este tema, Moisés tiene una formación impresionante en Egipto, pero de nada le valió la formación en Egipto sin tener la formación del Señor. Porque el liderazgo se pone a prueba cuando tú estás frente a personas que tienen un corazón tremendamente, Dios mío, terrible. El liderazgo de Moisés se vio afectado cuando está frente al pueblo de Israel. Un corazón duro, de dura cerviz, y un corazón donde uno ve, y uno hay veces le dice, Señor, ¿cómo hace uno para que esta gente doblegue su corazón al Señor? Entonces la universidad saca profesionales, pero la obra del Señor saca líderes para el servicio de la obra del Señor. Y esto no es fácil. Y hoy quiero mostrarles a través de Éxodo capítulo 2, en el versículo 11, miren lo que dice la Escritura. Miren lo que dice la Escritura. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, dice el texto. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, lo mató. Dice la palabra del Señor, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Y entonces le dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón que se acercaba y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Acompáñeme y sáltese al versículo 23. Y entonces aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió al Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y Dios huyó, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, Señor, en esta mañana. Y pedimos que el poder de tu Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a pulir el liderazgo que tenemos nosotros en nuestras vidas. Podemos ser profesionales, podemos, Señor, estar estudiando, podemos ejercer, Señor, una labor. Pero si no tenemos el liderazgo tuyo para esta tierra, todo lo que hacemos, Señor, será como una onda en el mar, que va y viene, pero que no tiene un eco en la eternidad, ni aquí en la tierra. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entendiendo el contexto, Moisés huye porque en su liderazgo Moisés pensó que por ser príncipe en Egipto, pero no directo a la corona, podía hacer e impartir justicia. Él no era juez. Y aparte de eso, la muerte de un egipcio era
bastante riguroso frente a esa ley. Cualquiera que matare a otro egipcio era decretado para la muerte. Entonces Moisés sabía la ley y Moisés le toca huir, porque apenas Faraón entendió esto, lo quiso matar. Y tenía 3 carreras. Y a pesar de que era general del ejército de Israel, él sabía, imagínense la frustración de un general, dar una orden y que nadie la cumpla. La frustración de un general que decía, atención, firme, y todo el mundo tenía que estar de pie y tenía que estar firme en este pueblo, con el pueblo que Dios le iba a dar. Apenas decía una palabra y el pueblo remilgaba. Imagínense la frustración para un ex general, decir algo y que el pueblo lo critique. Mientras estemos en el ejército, aunque el capitán mande mal, sigue siendo capitán. Pero quiero mostrarles aquí entonces cómo Dios trata nuestros liderazgos. Y el liderazgo de Moisés, aunque le toca partir ahora al desierto, aunque estaba acomodado en una casa real, vestiduras finas, todo un menú impecable, ahora le toca ir al desierto. Y es donde Dios empieza a manejar nuestro liderazgo. Diga conmigo, en el desierto. Mira a la persona que está a su lado. Si estás pasando un desierto, es porque Dios está formando tu liderazgo. Yo quiero hablar de un tema muy importante para empezar a entender el liderazgo. Hay algún tema que tenemos que tener muy claro en nuestra mente y corazón, y es: el pasado quedó atrás. Imagínense Moisés para entrar en el liderazgo de Dios teniendo una mancha en su liderazgo. Y muchos de nosotros hemos cometido errores. Antes de Cristo y aún estando con Cristo, cometimos errores. Dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra y golpeó la peña. Por frustraciones, por temas que él tenía, este hombre estaba frustrado, estaba agonizando en vida, porque el pueblo le estaba sacando más ganas que las que ya tenía. Y hay cosas de la vida que tenemos que entender. Y por eso en esta mañana quiero mostrarles a través de la palabra del Señor, el pasado quedó atrás. Diga conmigo, mira al que está a su lado, el pasado quedó atrás. Quedó atrás. El pasado quedó atrás. Ya no hay nada que hacer. Ya dijo el teólogo Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan esa teología del teólogo Daddy Yankee? Lo que pasó, pasó. Ya no hay nada más que hacer. Dice la Escritura, aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Mírenme acá. Y Dios restaurará lo que ¿qué? Lo que pasó. Dios es especialista en restaurar el pasado de nuestras vidas. Y quiero mostrarles cómo hace este liderazgo el Señor. Quiero que me acompañe al capítulo 3, al versículo 1. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 1 ahí de Éxodo. Dice la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio una zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Número 1, el pasado quedó atrás por un futuro incierto. Moisés sale de Egipto y enfrentando el desierto de Madián, Moisés no tiene ni idea lo que el futuro le espera. Y muchos de nosotros, cuando, yo no sé si usted se acuerda la época cuando se graduó de bachillerato
Y ya uno cumple los 18 y los papás a uno ya no empiezan a mirar raro. Como que, ¿qué hace en la casa? Y ya uno, un papá a los 18, ya lo empezaba uno como a mirar. Bueno, mío, ya cumplió los 18. Ya como que, mire a ver qué hace, como a ver qué universidad, como que, sí. Aunque hay unos bebés de 35 y 40 que todavía viven en la casa. Pero hay una cuestión impresionante que Dios quiere que nosotros hagamos y nos proyectemos a flote. Y Moisés tiene que enfrentarse a un desierto que no sabe cuál va a ser el futuro, y es un muchacho de 18 años. Bueno, en esta época parece ser que Moisés ya tenía 40. Y a Moisés le toca salir a sus 40 de su casa. Y es más difícil salir a los 40 que a los 18. Porque a los 40 uno ya tiene todo un plan de vida formado. Pero Moisés le toca empezar de cero a los 40. Parece ser. Y en el desierto, Moisés tiene 3 etapas en la vida. La formación personal o la formación profesional, los primeros 40 años. La formación del Señor, de la universidad del Señor, 40 años en el desierto. Y el desarrollo de su carrera, de la formación de esos 80 años, 40 más. Total, 120 años duró Moisés. Y está en el desarrollo en esas 3 etapas. Pero quiero centrarme en esta etapa, en el desarrollo de los 40 años en el desierto. Y hay un futuro incierto de este hombre. Y el futuro se trata de seguir la vida común y corriente. Moisés trató de seguir su vida común y corriente. Tratar de olvidar el pasado. Dijo el apóstol Pablo: mire, yo ciertamente olvido el pasado y me extiendo a lo que está delante. Uno no puede vivir del pasado. Las personas que viven del pasado se mueren. ¿Se acuerda la mujer de Lot? Salgan de esa tierra, echen para adelante y no miren para atrás. Y hay gente que Dios los impulsa a seguir adelante y dice: ay, si yo pudiera, si yo quisiera, si yo hiciera. Ay, el pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón del pueblo. Aquí el pueblo está clamando porque los tienen subyugados. Y mientras tanto Dios hace paralelismos en el proceso. A Dios nos está formando aquí a unos y a otros los va a intentar sacar de otras cosas. Y Dios tiene que unir los propósitos en la vida. Tal vez tú estás ahorita siendo formado para algo y hay un pueblo, hay alguien que necesita el mensaje que Dios tiene de ti, en donde el proceso tuyo le va a servir para hacer sacar a otros de otro proceso. Amén. Y Moisés tiene que seguir común y corriente. Y no saben los designios de Dios. Mire que cuando uno sigue en la vida, usted no sabe los designios de Dios. Y algo que me gustó en los designios de Dios es que Dios se le apareció. Uno cree que uno no puede encontrar al Señor, pero les tengo una noticia: Dios nos encontró primero a nosotros. Dios nos encontró primero a nosotros, dice la palabra. Y a Dios se le apareció a Moisés en el versículo 2, y si se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y hay cosas por causas desconocidas que Dios nos llama, cosas que no tienen lógica para nosotros. Moisés se acercó a una llama que se está ardiendo y no se consume. Y dice: voy a mirar qué es esto. Y Dios está buscando gente que en su corazón se inquietan las cosas de Dios. Hay gente que dice: ay, Señor, es que mi vida espiritual está como ahí, como trancada, que está como no sé qué, porque no son inquietos.
La gente que no es inquieta en la palabra, en las cosas de Dios, en la oración, nunca va a ver un milagro en su vida. Moisés era un hombre inquieto. Imagínense ver una sarda y que no se consuma. Una cosa es ser inquieto, otra cosa es ser chismoso. No lo van a confundir. Pero la inquietud, cuando Dios pone una inquietud en el corazón, es porque Dios quiere llevarnos, impulsarnos a otros procesos de vida. Y Moisés miró y le inquietó que una zarza no se consuma. Ustedes me están escuchando, yo no. Yo sí sabía, mira. Y yo sí miro acá este tema, y es que Moisés ve que hay una zarza y no se consume, hay algo que le llamó la atención. Y cuando nosotros tenemos un corazón inquieto, familia, Dios está buscando gente inquieta en su corazón, que busque la palabra. El Señor le dijo a los discípulos: escudriñad la Escritura, porque en ella os parece que está la vida eterna. Y yo estoy viendo generaciones. Ahorita estábamos en Barranquilla y nos reunimos con unos pastores, unos amigos. Dios bendiga ya a Juan Carlos Rodado, que nos atendió tremendamente hasta sin conocernos. Pero gente inquieta en la palabra, gente que no se queda con esto. Pastor, ¿y por qué esto? Y pastor, y lo otro, y esto, y lo otro. Y están pasando unas crisis, pero esta gente ama al Señor aún en medio de la crisis. Y qué hermoso, gracias amable, y qué hermoso ver a gente que a pesar de que está en crisis, buscan al Señor. Lo mejor que usted puede hacer en la vida es que a pesar de que uno está en crisis, es buscar al Señor. Moisés no está en crisis, perdió ser, ya no es general, ya no es arquitecto, mucho menos sacerdote de un templo. Imagínense que su carrera, usted terminar su carrera en ceros y decirle que le quiten su tarjeta profesional. ¿Qué hace? Dieguito, ¿qué haría si le quitan su tarjeta profesional? Plan B. Muchos de nosotros no tenemos plan B. Y entonces aquí Moisés, vea lo que pasa en el tema. Por cosas desconocidas, tratando de descubrir lo nuevo, dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Dios está quemando zarzas en nuestra vida para llamar la atención de cada uno de nosotros. ¿Sabe que hay veces la quemadura de una zarza muchas veces puede ser la ida de un familiar? Dice: Señor, pero si era mi familiar. Y Dios está llamando tu atención. Señor, era la única persona que tenía. Y Dios está diciéndole: estoy llamando tu atención para que me mires. Yo no sé Dios qué va a empezar a hacer en estos tiempos, pero Dios está empezando a llamar la atención de la gente en el mundo entero. Entonces, la iglesia está durmiendo, pero el proceso escatológico está avanzando. En Israel están ya tratando de mirar cómo reconstruyen el tercer templo. Y usted preocupado porque no puede cambiar de carro. Las cosas escatológicas están avanzando a un momento en este tiempo muy duro. Y usted tiene que estar con el periódico en la mano y con la Biblia en la otra. Moisés fue uno de los que dijo: voy a ir a mirar porque esa zarza no se consume. Diga conmigo: inquietud. Y Dios tiene que despertar la inquietud de la gente, que no se quede por un pasado. Moisés había matado a alguien. ¿Usted sabe qué es? Bueno, yo no sé qué es matar a alguien, pero yo he pecado contra alguien. ¿Cuántos no han pecado? ¿Cuántos no han fallado hacia alguien? Eso es peor que llevar un muerto. En el Antiguo Testamento los asirios hacían algo, y es de que cuando alguien mataba a alguien, le ponían el muerto y se lo amarraban con muchas cuerdas que no lo podían separar el muerto, y lo mandaban al desierto los asirios. ¿Usted qué cree que pasaba?
Las bacterias de ese muerto se le pasaban al cuerpo, al punto de que el muerto a uno lo mataba en vida. Y Dios ha querido en este tiempo que si usted ha tenido fallas, que si usted todavía está cargando un muerto, lo deje, porque Dios está queriendo que usted deje y deje un presente y un futuro diferente a un pasado que ya quedó atrás. El pasado quedó atrás. Hay gente que no puede avanzar porque se aferra al pasado. Señor, pero es que si yo pudiera, si yo hiciera, si yo pudiera, usted puede. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso el pasado quedó atrás. Número uno, por un futuro incierto. No sabemos qué va a pasar mañana, pero los que confían en el Señor sabrán que tiene un Dios que se manifiesta una y otra vez. La palabra del Señor dice que todos los días las misericordias del Señor son nuevas. No importa lo que haya pasado, sigan adelante. Es un futuro incierto, pero hay que seguir adelante. Pero vean lo que dice el versículo 4, familia. Y viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: ¿cómo? Heme aquí. Número 2, el pasado quedó atrás por un presente sorpresivo. Diga conmigo: por un presente sorpresivo. El Dios que tenemos no es un Dios solamente del pasado, también el Dios que nosotros tenemos es un Dios del presente. Aquello que fue, ya es. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. La inyección del cristiano es esa. Aquello que fue, ya es. ¿Qué podemos hacer por el pasado, mi amado? ¿Qué podemos hacer por el pasado? Lo que ha de ser fue ya. Dios tiene un propósito trazado. Y Dios le había trazado un presente a Moisés, pero también nos lo está trazando a nosotros. Y Dios restaurará lo que pasó. Y yo me apego a esa promesa. 33,000 promesas hay en la escritura. ¿De cuántas tú te aprovisionas? Y Dios restaurará lo que pasó. Vean lo que dice el texto en el versículo 4. Y viendo el Señor que él iba a ver. Mire, hay algo. Un presente sorpresivo es porque el Señor nos tiene a nosotros en la mira. Mira que está a su lado y dígale: Dios te tiene en la mira. Dios te tiene en la mira. A pesar del proceso que estés pasando, Dios te tiene en la mira. Jorge Mario, Dios te tiene en la mira, papá. Imagínate, Moisés perdió sus 3 carreras, le tocó huir. Y en medio del proceso, Dios lo tenía en la mira. Y hay veces, nosotros, ¿cuántas veces usted ha querido salir corriendo? Hasta en el mundo hay una canción: si yo pudiera alzar el vuelo, ¿no? Era que decía, esa. Ah, la escuchaba, mano, bien. No fui el único. Y hay gente que quiere alzar el vuelo y largarse. ¿Quién no ha querido morirse una vez? Elías quiso morirse, David quiso morirse, Moisés quiso morirse. Porque hay veces el proceso es tan fuerte que uno dice: Señor, no voy a aguantar. Pero el Señor nos tiene en la mira. Uy, qué lindo. Y cuando veo acá en el texto: y viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y en medio del proceso que nosotros podamos estar pasando, el Señor nos mira. Y en medio del proceso, Dios nos llama.
En medio de un futuro incierto hay un presente sorpresivo. Dios nos llama. Y nos llama para un nuevo propósito de vida. Hay un presente sorpresivo, hay un presente que aunque tú no lo esperas, Dios ya lo tiene dictaminado. El Señor es un diseñador por excelencia. Si diseñó el universo, tiene un plan y un diseño de vida para ti, pero toca que tú te lo aferres y te lo agarres conforme hasta Jacob lo hizo. Hay gente que quiere decir, ay, voy a culto el domingo y Dios me tiene que responder. Jacob peleó con el Señor toda una noche y le dijo, Señor, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Hoy es ayuno. Para los que se queden es los que no quieren soltar al Señor hasta que el Señor nos dé una respuesta. Y no te soltaré, Señor, hasta que tú me bendigas. Una vez mi esposa entró en ayuno todo un día hasta que Dios le respondiera y le ayudara a sanar algo en su corazón. Todo un día. Y hasta que esa mujer no pudo perdonar y no pudo salir de ahí, no salió. Y hay veces queremos que Dios nos bendiga solo porque oramos 5 minutos en la mañana antes de salir del trabajo, por ir a un culto. Saben que la pelea acá es la parte formativa, la escuela dominical, la escuela de estructuración espiritual. Pero ¿sabe dónde vas a pelear tus batallas? Dentro de 2 horas, cuando salgas de esa reja, empieces a batallar con la vida. Y miren lo que dice el texto. Es un presente sorpresivo por inquietudes del corazón, y viendo que el Señor que iba a la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Saben que me gusta algo? Moisés no conocía al Señor, pero el Señor sí conocía a Moisés y lo llamó por su nombre. Quiero que ponga ahí su nombre. Quiero que usted lo ponga ahí en la lectura. Y dice, y dijo el Señor, dice, y dijo la palabra, y viendo el Señor que yo iba a ver, me llamó el Señor en medio de la zarza y me dijo, ponga su nombre, Wilson, Wilson, María, María, Giovanni, Giovanni, Diego, Diego, Sergio, Sergio, Jason, Jason, ponga su nombre. Porque en medio del proceso Dios nos está llamando en esta generación. A Dios le gustan los corazones inquietos, que avancen más en las cosas de Dios, que no se queden con un culto el domingo, sino que en la semana lo busquen, que hagan devocionales, que miren la palabra, que busquen respuestas. El Dios que tenemos, que usted ya no cargue más su pasado y diga, es que no puedo, sí puede. No me diga que no se puede. Pablo estaba en la cárcel, estaba en los cepos, y estaba con un cepo acá en la mano, acá y con el cuello, y le estaba dictando allá en la cárcel, y le digo, escriba, todo puede en Cristo que me fortalece. No me diga que no se puede. Sí se puede. Mira que está a su lado, dígale, sí puedes. Quítase un momento. No me diga que no se puede. Mira cómo es. No me digan que no se puede venir al culto. ¿Dónde está preciosa mujer? Se alegra. Estaba esperando. No me diga que no se puede buscar de Dios. Dígaselo a otro. No me diga que no se puede. Porque Dios en el proceso lo puede hacer.
Y hay algo hermoso, Dios nos llama por nuestro nombre. Tenemos un Dios personal. Tenemos un Dios que nos llama por nuestro nombre, donde no ve nuestro pasado, lo único que le importa es nuestro presente y nuestro futuro. Eso es lo que le importa al Señor. Al Señor no le importa tu pasado. Mira que está a su lado, dígale, al Señor no le importa tu pasado. Le importa tu presente, mi hermano. Tu futuro. Es algo que no podemos rechazar. Es un llamado que no se puede rechazar. ¿Sabe qué le tocó decirle a Moisés, al gran general? Uy, Señor, heme aquí. El gran general, el gran arquitecto, en Barranquilla, allá en la casa de nuestro amigo Juan Carlos. Él tiene un mejor amigo. Y estábamos debatiendo, nos debatíamos unas tardes teológicas, nos invitaba a almorzar, y unas tardes teológicas. Y el mejor amigo de Juan Carlos es un ingeniero, doctor, y trabaja en la NASA. Tenía enfrente a un hombre que trabaja en la NASA con toda la humildad del caso y decía, pastor, qué palabra. La universidad saca profesionales, pero la palabra de Dios saca hombres y mujeres al servicio en todo lugar y en todo momento al Señor. Ese hombre le saca una fórmula a todo. Y le dije, ¿hay una fórmula para poder encerrar a Dios? Y me dijo, no, pastor, no hay nada que pueda calcular, ni siquiera cómo se calcula todo el espacio del universo, porque el universo se expande cada día más. Y yo le dije, ahí es donde yo veo al Señor. La grandeza de Dios no se puede contener en algo. Dios se expande cada día más y expande, dice la Escritura, que Dios expande su gloria todos los días sobre la tierra, porque del cielo y la tierra es su plenitud. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Número 3, versículo 5. Vean lo que dice la palabra del Señor. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Número 3, el pasado que va atrás. Número 1, ¿por qué? Por un futuro incierto. Número 2, por un presente sorpresivo. Y Dios tiene sorpresas para nosotros cuando somos inquietos con la palabra, con su presencia. Pero número 5, por un pasado olvidado. Y acá es donde Dios la saca del estadio. Porque el pasado olvidado, Dios dice, mire, nosotros no nos podemos acercar al Señor con un pasado que no nos deja. Hay gente que viene tan cargada con tantos problemas, con tantos pecados que nos asedia, que no nos deja acercarnos al Señor. Algún día conocí a uno de los 2 sicarios más tremendos en Medellín. No digo los sobrenombres acá en cámara, pero él me decía, yo sé que Dios, yo nunca voy a poder ir a una iglesia, mi Dios nunca me va a perdonar con todo lo que he hecho. Yo dije, Dios te va a perdonar. Dígame, mi hijo, yo recién estaba conociendo el evangelio y predicaba. Y me dijo, ¿usted cree que Dios me va a perdonar cuando yo cogía a un niño de 7 años con una caja de zapatos y le dije, vaya a envolver los zapatos de este man y le doy 50,000? Y el niño entraba al restaurante y accionaba la bomba. ¿Usted cree que Dios me va a perdonar con eso? Pero la misericordia del Señor es tan grande que Dios puede perdonar eso. Cuando usted se entrega a Cristo de todo corazón, porque el único que pagó tus pecados en esa cruz fue el Señor. Y dice que nuestros pecados los echan al fondo del mar
Y que dice la Escritura, y nunca más el Señor se va a acordar de los pecados. Dios no se acuerda, el hombre sí, pero el Señor nunca. Y entonces aquí le hace la mundial a Moisés y le dice, quita. Y la palabra en el hebreo, ese verbo en el hebreo, quitar, es hashal, que significa que es cuando el Señor arranca, quita, desarraiga. Es ese verbo hashal. Y el Señor le está diciendo a Moisés, desarráigate del pasado. Desarráigate de lo que viviste. Quítalo de tu vida. La palabra del Señor dice que todos podemos estar delante del Señor. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanza misericordia. Amén. Y Dios está buscando una generación en este tiempo que se aparte, que quite el calzado de sus pies. ¿Qué significaban las sandalias de Moisés? Su pasado, su estructura. ¿Usted no ha visto que cuando uno llega a algún lado, si usted tiene unos zapatos muy viejos y muy dejados, la gente lo mira a uno como que... ¿Usted no ha visto las mujeres que si tienen un bolso lo quieren combinar con los zapatos? Esta mañana salió combinando, ya sé. Para mí la mayor tortura es cuando mi esposa me dice, ay, me gustaron esos zapatos. Yo sé que hay un subliminal ahí, un bolso detrás. La última vez, por misericordia, de tener unos zapatos y le faltaba ese bolso. Y le llegó en el día del cumpleaños. Gracias. Pero los zapatos demarcan muchas veces un tema o de estatus o de qué eres. Porque si usted ve unas botas de caucho en una empresa, usted sabe que la persona trabaja en operaciones. Si usted ve que las botas son punta de acero, el man debe estar en bodega. Si usted ve unos zapatos ya más formalitos, puede ser de administrativo. Ah, pero los zapatos duros, los más bonitos, es del jefe. Estos zapatos, esas sandalias, tipificaban a un hombre que tenía un pasado fuerte. Tal vez sus pies ya no eran tan bonitos como en Egipto. Y estos pies habían sido procesados en el desierto. ¿Usted sabe cómo son los pies de un campesino? ¿Sí o no? ¿Los ha visto? Diga conmigo, son pies procesados. Caminan, van por las piedras, van por el río. ¿Usted no ha visto esos pies procesados? Van por el río, y usted, ay, tan chévere, yo también puedo, vaya y hágalo. Pero cuando los pies son procesados por Dios, ya no importa tu pasado, quedaron atrás. Y Moisés le toca quitarse las sandalias y entrar a la presencia del Señor y decirle, ¿sabe por qué los pies tenían que tocar el piso? Porque de allí fue donde salió el hombre, de la tierra. Y de la tierra el Señor hace otra vez nuestra transformación interna y la transformación externa. ¿Se acuerdan cuando el Señor entró donde los discípulos y les dijo, reciban al Espíritu Santo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Volvió a hacer lo que hizo en Génesis y sopló, restauró al hombre. Y aquí está restaurando a Moisés. ¿Cuántos de nosotros necesitamos una restauración? Hoy en el ayuno va a tocar quitarnos los zapatos. Porque Dios restaurará. Espero que se haya echado talco, hermano. Pero vean lo que dice la palabra. Nos lleva a lugares apartados para el Señor. Y vean lo que le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y es que cuando hay un pasado olvidado, el Señor nos lleva a lugares apartados para Él, para un nuevo comienzo, para un nuevo andar. Moisés no conocía a Dios, pero cuando uno lo conoce en el perdón, en la transformación, cuando uno conoce a Dios en la transformación de vida, en un nuevo comienzo, ahí es donde uno empieza a conocer realmente a Dios. Porque nuestro Señor, el día que estuvo en la cruz del Calvario, nos dio un nuevo comienzo. Y si no, dígaselo al primer salvo. ¿Se acuerda quién fue el primer salvo? Ladrón. Yo me imagino, voy a hacerlo un poquito a los santanderianos. Era un ñerito en la cruz y le dijo: todo bien, Señor, no te olvides de mí. Y el Señor le dice: de cierto estarás conmigo en el paraíso. Porque al Señor no le importa tu pasado, no importa la condición social. Lo que le importa al Señor es que Dios va a hacer nuevas cosas en ti. Amén. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y las viejas también. Y todas son hechas nuevas. Mira que está a su lado, dígale: nuevos comienzos vienen para nosotros. Nuevos comienzos vienen para ti. Nuevos comienzos vienen para ti. Y me gustó esta parte, porque cuando el Señor nos pone a andar en un nuevo comienzo, hay un nuevo comienzo para conocer al Dios de todos los tiempos. El Dios que se movió en el Antiguo Testamento es el que se movió en el Nuevo Testamento, pero es el que se mueve en estos tiempos también. Porque el Señor Jesucristo, dice la Escritura en Hebreos, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Dios que tenemos es un Dios que se ha movido por toda la historia y se sigue moviendo en mi historia. Qué hermoso poder ver esta situación. Y le dice la Escritura allí, en el versículo número 7, yo quiero que usted mire allí, el versículo 7. Versículo 7 dice la Escritura: y dijo luego el Señor: bien has visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Número 4, por un propósito determinado. Diga conmigo: un propósito determinado. El pasado quedó atrás, ahora por un propósito determinado. Diga conmigo: un propósito determinado. Mi hijita linda, ahora a esta edad, Dios volvió a hacer ahora un propósito determinado para su merced. No se ha acabado. A esta altura ahora Dios tiene un propósito. Ay, es que no tengo piernas, de verdad, no me he dado cuenta. Dios tiene un propósito ahora para su merced. Yo no sé si ustedes han visto a Nick, un hijo pastor de Australia. Nació sin piernas y sin manos. Al principio dijo: me quiero morir cuando era joven. Pero con el tiempo entendió el propósito de vida, sin manos y sin piernas. Óigame, es un predicador a nivel mundial tremendo, Nick. Dios permita algún día, ¿por qué no tenerlo? Toca ponerle una mesita para que él se suba y él aquí viene así. Y para que le duela al diablo, se casó y tiene hijos. No me diga que no se puede, porque el que tiene al Señor, todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Diga conmigo: el Evangelio es solo para el que cree. El Evangelio es solo para el que cree. Y vea el propósito determinado para Moisés. En el versículo 7
hay algo que Dios empezó a demarcar para Moisés. Y le dijo luego el Señor: oye, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Sabe qué le está diciendo a Moisés? Oiga, usted está siendo procesado acá, pero yo estoy haciendo otro trabajo allá. Y ahora, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a unir el propósito. El Dios que tenemos une propósitos. Diga conmigo, une propósitos. Y vea lo que hace el Señor, vea lo que dice la Escritura. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Oiga, el propósito, Dios quiere hacer propósitos no solo personales, porque Dios muchas veces actúa de forma personal y Dios ha hecho milagros a nivel personal. Pero lo que realmente quiere Dios es que nuestro liderazgo sirva, tu proceso sirva para un proceso global más grande. Y nuestro proceso, iglesia, va a servir el día de mañana para otras personas, para los que están cautivos, para los que están presos, para los que están ciegos, para los que están en drogadicción, para los que están mal. Dios se va a valer de su vida, de nuestras vidas, para mostrarles que hay un propósito en las manos de Dios. Ay, Señor, pero ¿cómo voy a hacer? Usted déjeselo al Señor. La Biblia dice: abre la boca, que yo la llenaré. Ay, ¿cómo hago? Abra la boca, láncese. Hay dos clases de liderazgos en la vida: los que se lanzan y los que se quedan quietos. Pedro, con todo y lo bruto para hablar, porque la Biblia dice que era bruto. ¿Se acuerdan en Hechos? Lo están escuchando predicar y dice: uy, ese hombre cómo está hablando. Luego este hombre no era del vulgo. Y Cristo culturiza. Y el hombre en la barca, cuando vio al Señor caminar por el agua, tuvieron miedo. Yo imagino que Pedro saltó a los brazos de Juan. ¡Ay! Creo que era tan varón, y véalo, tuvo miedo. Y cuando el Señor le dijo: soy yo, y Pedro dijo: ay, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. En medio de todo, el hombre caminó. Dijo un amigo: bruto, pero enérgico. Sí, bruto, pero enérgico. Decidido, hermano, y se lanza a caminar por las aguas. Y fue el único discípulo que caminó sobre las aguas, porque los otros se quedaron en la barca. Láncese, así se hunda. Y le pregunten algo teológico: ay, yo no sé. Se hundió, el Señor le va a sacar la mano y lo va a echar para adelante. Le tengo la respuesta el domingo allá con el pastor. Vea, láncese. Vea lo que dice la Escritura. Y algo que me gustó es que Dios nos da esto para transformar vidas. Versículo 8, vea lo que dice la palabra del Señor. Y he descendido para librarlos. Mire, ya el propósito del Señor está. El Señor escuchó el clamor del pueblo, pero el Señor ha visto el proceso de liderazgo de cada uno de nosotros. Y dice: y ya he descendido para librarlos. O sea, ya el Señor tiene un propósito para esa gente. Y ahí viene: ¿a quién va a usar? A Moisés, ¿sí o no? Hay gente de afuera que necesita del Señor. Ahora mire el que está a su lado y dígale: adivine a quién va a usar. Adivine a quién va a usar. Mira el que está a su lado y dígale: a usted, a usted, a ti te va a usar. Vean lo que dice la palabra. Y dice el Señor, versículo 8: y descendió para librarlos de la mano de los egipcios y de sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel,
a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo y de todos los feos. ¿Sabe que Dios nos está llamando a conquistar tierras, a conquistar corazones que no conocen del Señor porque son feos? A una tierra buena, a una tierra donde haya palabra, donde fluya leche, donde fluya miel, donde haya una nueva esperanza para el caído, para el que dice no tengo más fuerzas, para el que dice Señor hasta aquí llegué. Dios quiere un propósito y ha levantado y está levantando gente de proceso. Alce su mano y diga conmigo, yo soy un líder de proceso. Señor, tú me estás procesando y acá estoy para tu gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dese un aplauso en el nombre de Jesús. Esto es lo que Dios tiene para nuestras vidas. El Dios del proceso sigue obrando hasta el día de hoy. Y vea lo que dice la Escritura para terminar en esta mañana. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios está viendo lo que está pasando en el mundo de afuera. ¿Usted cree que Dios, hay gente que dice, ay, si Dios está bueno, ¿por qué permite la maldad? Porque no hay nadie quien haga el bien. Porque no hay líderes que se levanten a plantar los principios de Dios. Hay 3 muchachos allá afuera. No van a voltear a mirar. Posiblemente son exdrogadictos, y están en una fundación y están esperando a que acabemos el culto. Y tienen para la venta algo. Vamos a demostrarle el amor del Señor a la salida. Orar por ellos y comprarles, y vamos a orar para animarlos para que ellos sigan en su proceso. Y Dios los va a usar a ustedes. Vea, desde ya nos puso el papayazo allá afuera. Porque el Dios de procesos está pendiente aún de ellos, que están en su proceso en la calle, para el día de mañana esos chinos sean diferentes. No se vayan, no se vayan. Estén inquietos. Y vean lo que dice la palabra. Versículo 8. Y voy a traerlos a una tierra ancha. Se fueron a una tierra ancha de leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo y del jebuseo. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de tierra de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Si hay algo que yo he visto hoy en día, es que lo que Dios nos ha dado a nosotros es con un propósito. Ahora ve, si usted sale este domingo, váyase con un propósito en su corazón esta semana. Que el proceso en que usted está pasando, familia, tranquilo, es para bendecir a otros también. Jaycito, su proceso será bendición para otros. Su proceso será de bendición para otros. Y uno dice, Señor, ¿por qué? Hay un vallenato que me gusta mucho de, ¿cómo es que se llama? De Héctor Zuleta, hijo. Claro, hijo. El cristiano. Y dice, tú que todo eres, ¿por qué motivo permite que pase? Es que no he podido entender lo que tiene mi rey. Y es un propósito. Siempre Dios usa todo con un propósito. Nuestros procesos bendecirán a otros, porque Dios ha visto el clamor de ellos, porque Dios ha visto la necesidad de otros, y Dios tiene necesidad de usarnos a nosotros como un buen liderazgo, un liderazgo que Dios está llamando para las generaciones allá afuera. Póngase sobre sus pies y vamos a orar en esta mañana. Padre, te adoramos, te bendecimos. El pasado quedó atrás, Señor.
por un futuro incierto, por un presente sorpresivo, por un pasado olvidado, pero sobre todo por un presente determinado. Y yo quiero pedirte, Señor, a los que están en cámara, Jorgito, si me vio, Dios tiene un propósito con todo esto. Juancho, Dios tiene un propósito contigo, con la familia Rodado. Yo los bendigo en esta mañana. Y te pido, Señor, que tú los guardes, que tú los sostengas y que tú, todo aquel que haya visto esta cámara, esta predicación, este momento, este video, Señor, el propósito y el liderazgo que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor, tú los sigas fortaleciendo. Los bendigo, familia, en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos dentro de 8 días.